Bien, comienzo con la parte 4, ¿sí? Práctica uno, ¿sí? Funciones reales. Bueno, vamos a trabajar con números reales, sí, obviamente. Bien, comienzo dándoles una definición, ¿sí? La definición de función para ser más específico, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto, sí? Con definición quiero decir, sí, que vamos a trabajar con una verdad absoluta, ¿sí? Eso también quiere decir que no te tenés que preguntar nada, ¿sí? ¿Sí? Es una verdad absoluta, ¿sí? Bueno, comienzo. La definición dice así. Dice, dado dos conjuntos de números cualesquiera, a y b, una función f es una relación que le asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento en el conjunto B, ¿sí? Bien, esa es la definición de función, ¿sí? Bien, si a las funciones sí se las puede representar de diversas formas, ¿sí? Por medio de tablas, por medio de gráficos, por medio de diagramas, ¿sí? Entre otras formas, ¿sí? Bien, yo ahora sí voy a representar funciones, ¿sí? Voy a representar las funciones con lo que se conoce como diagrama de Venn, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste un diagrama de Venn, sí? Bueno, un diagrama de Venn consiste en dos, o puede ser más óvalos, y en este caso son dos óvalos, que representan conjuntos de números, ¿sí? Y a su vez, estos conjuntos de números, ¿sí? Estos óvalos, están relacionados, ¿sí? Por medio de subconjuntos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto, sí? Esto es de otra forma, ¿sí? Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, mira. Suponete que vos tenés un conjunto de números A, ¿sí? Un conjunto de números A, que bueno, en este conjunto tenemos dos números nada más, el 3 y el 5. Después tenemos otro conjunto B, que está dado por, bueno, un solo número, el 3. Se ve claramente, sí, que el 3 está incluido en el, bueno, que el conjunto B está incluido en el conjunto A, ¿sí? Acá tengo un 3 y acá tengo un 3, y claramente está incluido adentro, ¿sí? Otra forma de decirlo es que B es un subconjunto de A, ¿sí? Y bueno, acá tenemos lo mismo, ¿sí? Mira, tenemos un conjunto A, sí, que está dado por, bueno, esos tres números, ¿sí? O estos tres elementos, ¿sí? El uno, el 2 y el 3, ¿sí? Bien. Sí, claramente el 1 lo puedes pensar como un conjunto, ¿sí? Entonces, el uno, bueno, el uno está incluido acá, ¿sí? O lo mismo decir, sí, que uno es un subconjunto de A, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿sí? Entonces vamos a ver si estos conjuntos de números, ¿sí? Me definen una función, ¿sí? ¿Cuál es la definición de función? ¿Sí? Si una función f es una relación que le asigna a cada elemento del conjunto A, ¿sí? Bueno, acá tengo un conjunto A, un único elemento en el conjunto B, ¿sí? Veamos. Tengo acá tres elementos y acá tengo tres elementos, ¿sí? Mira, a un elemento del conjunto A se le asigna un único elemento en el conjunto B, ¿sí? Acá, mira, al uno se le asigna el 3, entonces el uno cumple. Al 2 se le asigna un único elemento, el 4, cumple. Al 3 se le asigna un único elemento, el 5, cumple. Entonces, esto que está acá es una función. ¿Por qué? Bueno, porque cumple con la definición, ¿sí? Ahora vamos con otro ejemplo, mira. Acá tengo otros conjuntos de números, ¿sí? Distintos. Mira, fíjate, al menos uno se le asigna el 1. Perfecto, ¿sí? A un elemento del conjunto A se le tiene que asignar un único elemento en el conjunto B. Perfecto. Al 0 se le asigna el 0. Perfecto, cumple. Ahora, al 1 se le asigna el 1, ¿sí? A un elemento del conjunto A se le asigna un único elemento en el conjunto B, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Pueden ser repetitivos, ¿sí? En este caso, mira, al menos uno se le asigna el 1, cumple, y al uno se le asigna el 1, ¿sí? También cumple, ¿sí? De eso no me habla la definición, ¿sí? Entonces de ahí no tenemos que tener problemas, ¿sí? Bien, entonces el uno cumple también, ¿sí? Entonces esto me define una función, ¿sí? ¿Sí? Cumple con la definición de función, entonces es una función, ¿sí? ¿Sí? Ahora vamos con el tercer ejemplo, mira. Al 7 se le asigna el 2. Ahí vamos bien. Al 5 se le asigna el 0. Vamos bien, ¿sí? Ahora, mira, al 3 se le asigna el 0,
pero también al 3 se le asigna el menos 2, ¿sí? Y esto no está cumpliendo con con la definición de función, ¿sí? Mira, a un único elemento del conjunto A se le tiene que asignar un único elemento en el conjunto B, ¿sí? Fíjate, mira, acá al 3 se le asignan dos elementos, ¿sí? El menos 2 y el 0. Entonces, esto que está acá, ¿sí? No es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple la definición, ¿sí? ¿Sí? Bien, sí, ahora, bueno, nombres, ¿sí? Al conjunto A se le conoce como conjunto de salida y al conjunto B se le conoce como conjunto de llegada, ¿sí? Acá se ve claramente, ¿no? Salen de acá y llegan acá, ¿sí? Conjunto de salida, conjunto de llegada, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿sí? Ahora, bueno, hablamos de una notación, ¿sí? La notación es la siguiente, dice la siguiente, ¿verdad? F dos puntos A, bueno, una flechita, esto se lee así, mira. F es una función que va de A en B, ¿sí? Es una notación, ¿sí? Bien, ahora vamos con lo importante, ¿sí? ¿Sí? Esto es muy importante saberlo, ¿sí? Bueno, lo siguiente, nos dice lo siguiente, ¿sí? Dice, llamamos al conjunto A dominio y llamamos al conjunto B codominio. La imagen de la función es el conjunto im de f, ¿sí? Esto, im de f es una forma abreviada de decir esto, ¿sí? Imagen de la función, ¿sí? Bueno, es igual al conjunto b minúscula perteneciente a b, que era b, el conjunto de llegada, ¿no? Tal que b minúscula es igual a f evaluada en x, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? ¿Qué significa esto? O f de x, ¿sí? Para algún x perteneciente al conjunto A, ¿sí? Que era A, ¿sí? Conjunto A mayúscula, ¿no? Que era A mayúscula, bueno, me representaba el conjunto de salida, ¿no? Perfecto, ¿sí? Entonces, el conjunto de salida es el dominio, el conjunto de llegada es el codominio, ¿sí? Lo mismo decir. Bien. Bien, sí, comenzamos. Con un ejemplo, ¿sí? Mira, nos dice lo siguiente. F de x es igual a x más 4, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Mira, acá tengo lo siguiente. F de x es igual a x más 4, ¿sí? Fíjate. F de x. ¿F de x qué es? ¿Sí? Bueno, esto significa lo siguiente. Función de variable x. Y x, a su vez, ¿qué es? Bueno, el eje de las abscisas, ¿sí? Este eje que está acá, ¿no? Perfecto. Ahora mira, ¿qué pasa si evaluás la función en menos 4, por ejemplo? ¿Sí? Sería acá, ¿no? Menos 4 más 4 igual a 0, ¿no? Pero 0 ¿en dónde? 0 en i, ¿no? Y i, ¿qué es? Bueno, i es el eje de las ordenadas, ¿no? Y acá se ve, ¿no? Mira, si x es igual a 4, bueno, entonces y es igual a 0, ¿sí? Y entonces se grafica este punto, ¿sí? Si x es igual a menos 2, bueno, y es igual a 2, entonces se grafica este punto, ¿sí? Si x es igual a 0, entonces y es igual a 4. Si x es igual a 1, entonces y es igual a 5, ¿sí? Y así se van graficando un montón de puntos, ¿sí? Se van graficando infinidad de puntos, ¿sí? Pero ¿cómo es esto de infinidad de puntos, ¿sí? ¿A qué te referís con eso? Y bueno, sí, ya que me está diciendo que la función la función va de los números reales a los números reales, ¿sí? Y esto a su vez, ¿qué quiere decir, sí? ¿Qué significaba esto? Esto era el dominio, ¿no? El dominio de la función. ¿Y esto qué era? Esto era el codominio de la función, ¿no? Y a su vez esto qué era el conjunto de salida y esto era el conjunto de llegada, ¿no? Perfecto, ¿sí? Entonces como estamos trabajando con los números reales, ¿sí? Voy a poder trabajar con este punto y a este punto se le asigna este, ¿sí? Con esta coordenada en x se le va a asignar esta coordenada en y. Esta coordenada en x se le va a asignar esta coordenada en y. Esta coordenada en x se le va a asignar esta coordenada en y. Esta coordenada en x, esta coordenada en y. Y así puede seguir infinitamente, ¿sí? Y hay infinidad de puntos, ¿sí? Y a su vez, sí, todos estos puntos en conjunto me van a formar esta recta que está acá dibujada, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Bien, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces tengo lo siguiente, mira. La función, bueno, sería f de x igual a x más 4 y vimos que esto que es lo mismo que decir que es igual a y, ¿no? Perfecto, ¿sí? Ahora mira, a x se lo conoce como variable independiente, ¿sí? Y ahí se la conoce como variable dependiente, ¿sí? En este caso, ¿sí?
Perfecto, sí, porque bueno, no. Porque tranquilamente podría ser al revés, ¿sí? Tranquilamente yo podría decir lo siguiente, mira, que y es igual a qué. Para, de nuevo no. Tranquilamente podría decir lo siguiente, mira, que y menos 4 es igual a x. Y ahí cambiarían las cosas, ¿sí? Nuestra variable eh, independiente, ¿sí? Sería y nuestra variable dependiente sería x, ¿sí? Pero como nosotros estamos trabajando acá, ¿sí? Con f de x, quiere decir que nuestra variable independiente va a ser x, ¿sí? Básicamente porque está acá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? Esto es para otro caso, ¿sí? Después se ve algo, después se trabaja así con algo así, ¿sí? Con nuestra variable dependiente igual a x, ¿sí? Sí, bueno, acá también me equivoqué, ¿sí? Esta es nuestra variable dependiente, ¿no? Bien, ¿sí? Entonces, a esto si querés así lo tapo, ¿no? ¿Sí? Eso no va, así que en este caso esto no va, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando con esto, ¿no? Perfecto, entonces si trabajamos con esto, nuestra variable independiente es x y nuestra variable dependiente es y, ¿sí? Y básicamente es por esto, ¿sí? Mira, si x es igual a 3, bueno, ¿esto que implica? Que y es igual a 7, ¿sí? Si x es igual a 4, ¿esto que implica? Bueno, esto implica que y tiene que ser igual a 8, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, sería incorrecto decir x depende de y, ¿no? Eso sería incorrecto, ¿sí? Lo correcto que sería decir, ¿sí? Bueno, que y depende de x, ¿sí? ¿Sí? Eso sería correcto. Acá lo taché como diciendo que esto es incorrecto, ¿sí? Y básicamente es eso, ¿sí? Acá se ve claramente, ¿no? Que y depende de x, ¿no? Bien, bien, si ahora continúo con otros dos ejemplos, ¿sí? Ejemplo uno, si vamos a trabajar con diagramas de Venn, ¿sí? Perfecto, mira. Tengo dos conjuntos de números, ¿sí? Tengo, mira, el menos 1, el 0, el 1, el menos 1, 0 y 1, ¿sí? Al menos 1 se le asigna el 1, al 0 se le asigna el 0, al 1 se le asigna el 1, ¿sí? Entonces claramente esto es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple con la definición de función, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces de acá podemos sacar datos, ¿sí? ¿Qué datos podemos sacar, sí? Bueno, que el dominio de la función es igual a y a su vez a que representa un conjunto de números, ¿no? Y ese conjunto de números está dado por el menos 1, 0 y 1, ¿sí? Perfecto. Ahora, el codominio de la función es igual a b, ¿no? El menos 1, 0 y 1, ¿sí? Eso está bien, ¿sí? El dominio era el conjunto de salida, el codominio, el conjunto de llegada, ¿sí? Ahora la imagen, ¿sí? En este caso la imagen va a ser igual a b y a su vez b es igual al conjunto menos 1, 0 y 1, ¿sí? Ahí está todo bien, ¿sí? Esto se ve claramente, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ahora es otro ejemplo, ¿sí? Suponete. Tenemos este ejemplo, ¿sí? Al menos 2 se le asigna el 4, al 0 se le asigna el 0 y al 2 se le asigna el 4, ¿sí? Esto es una función, ¿sí? Perfecto, sí. Ahora acá vamos a decir lo siguiente, mira, el dominio de la función es igual a y a su vez a representa un conjunto, si en este caso sería el menos 2, 0, 2, ¿no? Perfecto. Ahora hablamos del codominio. El codominio de la función es igual a b y a su vez b representa un conjunto de números que es igual a el menos 4, 0, 4, ¿sí? Ahora hablemos de la imagen, ¿sí? Mira, la imagen de la función ahora va a ser igual a 0, 4, ¿sí? Esto se ve claramente, ¿no? Se ve, ¿no? Estos dos números nada más, ¿sí? Estos dos elementos nada más, ¿sí? 0 y 4, ¿sí? Que es distinto al conjunto B, ¿sí? Se ve claramente acá, ¿no? ¿Sí? Y ahora después vamos a hacer otro ejemplo más, ¿sí? Pero acá se ve, ¿no? Entonces acá, ¿qué podemos concluir, sí? Podemos concluir con lo siguiente, ¿sí? Y esto es muy importante saberlo, ¿sí? Dice, mira, la imagen de la función, o la imagen de f, ¿sí? Siempre es menor o igual al codominio, ¿sí? Fíjate. En este caso, ¿qué puedo decir, sí? En el primer caso podemos decir que la imagen de la función es igual al codominio de la función, ¿sí? Ahora, en el segundo caso, ¿qué podemos decir? Que la imagen de la función es igual al codominio de la función, ¿sí? Y esto que está acá, que te digo, sí, es muy importante saberlo, ¿sí? Porque siempre se va a cumplir esto, ¿sí? Que la imagen de la función siempre puede ser, ¿sí? Puede ser menor o puede ser igual al codominio, ¿sí? Sí, es muy importante saberlo.
¿Sí? Bien, ahora vamos con otro ejemplo. Bien, sí. Bien. La función con la que trabajamos es esta, ¿sí? F de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces acá defino directamente, ¿sí? Su conjunto de salida y su conjunto de llegada, ¿sí? Bien. Entonces yo digo lo siguiente, mira. Su conjunto de salida van a ser igual a todos los reales y su conjunto de llegada van a ser todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quise definirlo así, ¿sí? Tranquilamente podría definirlo de otra forma, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces yo digo lo siguiente, mira. F de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? La función, ¿sí? Entonces claramente se ve, ¿sí? Que el dominio de la función son todos los reales, ¿sí? ¿Sí? Todos los valores que puede tomar la variable x, ¿sí? Esa es otra forma de decir el dominio, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y el codominio, bueno, el codominio está definido acá, ¿no? El codominio van a ser todos los reales, ¿sí? El conjunto de llegada, ¿no? Perfecto, ¿sí? Ahora, bueno, voy a sacar unos puntos por medio de una tabla, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Claramente si x es igual a -2, entonces y es igual a 4, ¿sí? Y a su vez se cumplen todos estos puntos, ¿sí? Bueno, a todos estos puntos los grafiqué acá, ¿no? ¿Sí? Tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, ¿sí? Entonces, sí, como estamos trabajando con los números reales, ¿sí? También voy a trabajar, digamos, con x igual a, no sé, a ver, x igual a -1,5, x igual a, no sé, a ver, a -2,5, x igual a -2,99, ¿sí? Con todos estos puntos que están acá, ¿sí? Voy a trabajar con todos estos puntos y a su vez también con todos estos puntos, ¿no? Y a su vez también con todos estos puntos, digo, con estas coordenadas en x, ¿no? ¿Sí? Y acá se me olvidó poner algo muy importante, ¿sí? Que es lo siguiente, ¿no? Acá tengo el eje de las ordenadas. Y acá tengo ¿qué? El eje de las abscisas, ¿no? Bien. Entonces, ¿sí? Si grafico, digamos, acá, digamos, sería, no sé, a ver, x evaluado en, no sé, en este caso, acá sería -2,5, ¿sí? Entonces, x es -2,5, suponete que me da, no sé, a ver, me va a dar aproximadamente, no sé, a ver, más o menos, ¿sí? Entonces, si quieres saber cuánto te da en -2,5, bueno, lo que vas a hacer es trazar una recta acá, ¿sí? Y bueno, y antes que eso, bueno, voy a graficar directamente, ¿sí? La función, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, justamente cae por acá, ¿no? Y esto sería igual a ver, 4, 5, 6, 6,50. Bueno, más o menos, ¿sí? Más o menos, a ver, para déjame que sacar la cuenta. A ver, 2,5 al cuadrado, 6,25, ¿eh? Sí, 6,25. 6,25, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Pero bueno, lo importante es esto, ¿sí? Que mira, que a cada coordenada en X se le asigna una coordenada en Y, así, ¿sí? Se le asigna una coordenada en Y, otra 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 coordenada en Y, ¿sí? Claramente esto, digamos, no está a escala, ¿sí? Esto es un gráfico aproximado de la función, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Otra coordenada en Y, ¿sí? Así a su vez, ¿no? Otra coordenada en Y, otra coordenada en Y, ¿sí? Salgo la coordenada en X y después obtengo la coordenada en Y acá, ¿no? Después acá, 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 acá y acá, ¿sí? Y podría seguir infinitamente, ¿sí? Infinitamente para allá y infinitamente para acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el dominio igual a todos los números reales, ¿sí? ¿Qué es el dominio, sí? Bueno, bueno, el dominio, digamos, podríamos decir que son todos los valores que puede tomar, que se pueden tomar en el eje de las abscisas, ¿no? ¿Sí?
Perfecto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Ya tenemos definido el dominio. Vamos, perfecto, ¿sí? Ya tenemos definido el codominio. Perfecto. Ahora vamos a definir la imagen, ¿sí? La imagen de la función, ¿sí? La imagen de la función también se puede ver por el gráfico, ¿sí? ¿Qué es la imagen, sí? Bueno, la imagen es básicamente, ¿sí? La función evaluada en un punto, ¿sí? ¿Sí? Lo que me devuelve, bueno, eso es la imagen, ¿sí? Por ejemplo, mira, el 4 pertenece a la imagen, el 1 pertenece a la imagen, el 0 pertenece a la imagen, el 1 pertenece a la imagen, el 4 pertenece a la imagen, ¿sí? Y acá puedo seguir, ¿sí? Fíjate, ¿qué tengo acá? Acá tengo el 0,5, ¿sí? Y si lo pones por acá me quedaría por ahí, ¿no? Entonces el 0,5 pertenece a la imagen. Y acá también, ¿sí? Acá que tengo, ¿sí? Acá tengo el 1,5, ¿no? Bueno, el 1,5 pertenece a la imagen, ¿sí? Claramente, ¿no? Después acá tengo un 2,5. Bueno, 2,5 pertenece a la imagen. Todos estos puntos que están acá, ¿sí? Todos estos puntos pertenecen a la imagen, ¿sí? ¿Sí? Todas las coordenadas en I pertenecen a la imagen, ¿sí? Entonces, la función, ¿sí? Puede tomar valores negativos, ¿sí? Entonces vos puedes decir lo siguiente, mira. X al cuadrado igual a, no sé, a ver, igual a algo negativo, ¿sí? Quiere decir, digamos, que tome valores negativos para acá, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que acá va menos I, ¿no? Y no, sí, claramente, ¿sí? Un número al cuadrado nunca te puede dar algo negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir, sí? Que la imagen de la función va a ser igual a esto. ¿Sí? Vos mirás ahora, ¿qué significa esto, sí? Bueno, esto significa lo siguiente, mira. El corchete significa que toca al cero, ¿sí? Y el paréntesis significa que no lo toca, ¿sí? ¿Sí? Bien, se ve, ¿no? Claramente, ¿sí? Que la función sí es igual a cero, ¿sí? Acá, ¿no? Si x es igual a cero, bueno, la función es igual a cero, ¿sí? Si x es igual a cero, y es igual a cero, ¿sí? Entonces, bueno, el cero pertenece a la imagen. Y perfecto, ¿sí? Entonces, como acá se ve, ¿no? La función va a seguir infinitamente para allá y infinitamente para allá, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa son los valores que toma en i, ¿no? Porque esos son la imagen, ¿no? Los valores que puede tomar en i, eso es la imagen, ¿sí? Entonces, va a poder tomar todos estos valores hasta irse al más infinito, ¿no? ¿Sí? Se va para arriba, ¿no? Infinitamente para arriba, ¿sí? Y como nunca tocamos el infinito, por eso se pone este paréntesis, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no incluimos los números negativos, ¿sí? ¿Por qué no incluimos, no sé, acá, estos números que están acá, ¿sí? No sé, por ejemplo, i igual a -1, -5, ¿sí? Pues claramente, sí, un número elevado al cuadrado nunca te puede dar -1, ¿sí? Nunca te puede dar -0,5, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? Igual si con ver el gráfico se ve claramente, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos definida la imagen, ¿sí? Bien, sí, continúo con más definiciones, ¿sí? La definición de ceros o raíces, ¿sí? Que se abrevia así, ¿no? C sub 0 de f, ¿no? Que es igual al conjunto de x perteneciente al dominio de f, tales que f evaluada en este x, ¿sí? Sea igual a 0, ¿sí? Fíjate, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el ejemplo ese? Perfecto, si esto de ceros o raíces, acá lo puedes ver en un ejemplo, ¿sí? Igual queda tranquilo que después voy a dar más ejemplos, ¿sí? Dice lo siguiente, mira. X perteneciente al dominio de f tal que f de x sea igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué valor le tengo que dar, sí? ¿Qué valor tiene que tomar x para que la función sea igual a 0, ¿sí? Ah, claramente x tiene que ser igual a -4, ¿no? Entonces puedes decir lo siguiente, mira. Que los ceros o raíces de la función, ¿sí? Como está ahí, ¿no? ¿Sí? Como está acá, ¿sí? Es igual a qué? A un conjunto, ¿sí? Si trabajamos con, por ejemplo, si con una función cuadrática, vos sabés que la función cuadrática puede tener dos valores, ¿sí? Iguales a 0, ¿sí? Y la función cúbica, ¿sí? Por ejemplo, de x al cubo, ¿sí? Puede tener también tres valores, ¿sí? Que sean iguales a 0, ¿sí? Entonces, dependiendo de la función, ¿sí? Los ceros o raíces pueden ser un conjunto de números más grandes, ¿sí? En este caso, sí, sería un conjunto de un único número, ¿sí? De -4, ¿sí? Así sería, ¿sí? Los ceros o raíces así se representan, ¿sí? Es el conjunto de x pertenecientes al dominio de f tales que la función evaluada en ese x sea igual a 0, ¿sí? Acá el x sería igual a -4, ¿sí? Y así se pone, ¿sí? Perfecto, ¿sí?
Bueno, sí, y después nos hablan de conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? Dicen lo siguiente, mira, el conjunto de positividad que es este, ¿no? C, bueno, acá se ve como elevado aún más, ¿sí? De f, sí, es igual al conjunto de x perteneciente al dominio de f tal que f de x es igual a 0, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Nos están hablando del dominio, ¿sí? Entonces, y lo mismo sí ahora para el conjunto de negatividad, ¿sí? F, digo, dice C elevado si querés a un menos de f es igual al conjunto de x perteneciente al dominio de f tal que f de x es igual a 0, ¿sí? No, f de x es igual a 0, no, digo, f de x es menor que 0, ¿sí? Y de nuevo, ¿sí? Vamos con acá, ¿sí? Fíjate, mira. En x igual 4 sabemos que la función es igual a 0, ¿sí? Ahora si nos preguntan, por ejemplo, el conjunto de negatividad, ¿vos qué me dirías, sí? Bueno, yo te diría lo siguiente, mira. Yo te diría lo siguiente, mira. Que sería del menos infinito hasta el menos 4, ¿no? Sin tocar, ¿no? Y obviamente acá sin tocar, ¿sí? ¿Qué significa este paréntesis? Que no lo toca, ¿no? ¿Sí? Otra forma de representarlo sería lo siguiente, mira. O no, no, mejor vamos a dejarlo así, ¿sí? Está bien dejarlo así, ¿sí? Esta otra forma después te la voy a mostrar, ¿sí? Pero eso, mira, ¿sí? Lo que te dice acá, mira. La función toma valores negativos, ¿sí? Mira, fíjate. Acá la función toma valores negativos, ¿sí? Se ve claramente, ¿no? Toma valores negativos, ¿sí? Toma valores negativos, ¿sí? Después la función es igual a 0 y después empieza a tomar valores, ¿cómo? Positivos, ¿no? ¿Y a partir de cuándo comienza a tomar valores positivos? Bueno, ¿sí? Ahí nos están hablando del conjunto de positividad, ¿sí? ¿A partir de qué valores de x, sí? Porque acá nos están pidiendo x perteneciente al dominio, ¿no? Bueno, a partir de, ¿qué? De menos 4 hasta el más infinito, ¿sí? En ese intervalo la función, ¿qué va a ser? O en ese sí, ¿sí? En ese conjunto, ¿sí? De números, la función, ¿cómo va a ser? Positiva, ¿sí? Se ve claramente, ¿sí? Que a partir de menos 4, ¿sí? En adelante, ¿no? Si querés, ¿no? No sé, a ver, en el menos 2 toma este valor, en el 1 toma este valor, no sé, a ver, en el, no sé, menos 3 toma este valor, ¿sí? Se ve claramente después la función va tomando valores cada vez más grandes, ¿sí? Valores positivos, ¿sí? ¿Sí? Valores más grandes que cero, ¿sí? Perfecto, sí, esa es una forma de verlo, ¿sí? Voy a quedar tranquilo que después voy a dar más ejemplos, ¿sí? Perfecto, sí, ahora vamos con esto de intervalo de crecimiento, ¿sí? Bien, sí, continúo. Intervalo de crecimiento. Decimos que f es creciente en el intervalo i igual a ab, ¿sí? Date cuenta que el intervalo i es un intervalo abierto, ¿sí? Ya que no se incluyen a los números a y al número b, si querés, ¿sí? No se incluye en ninguno de estos dos, ¿sí? O puedes pensarlo de otra forma, ¿sí? El intervalo i, sí, que digamos, lo puedes pensar de esta forma. El intervalo i es el conjunto de todos los números reales mayores que a y menores que b, ¿sí? Date cuenta que no estoy diciendo mayores o iguales, ¿sí? O menores o iguales, estoy diciendo mayores, ¿sí? Eso me da la pauta de que es un intervalo abierto, ¿sí? Bien. Después dice lo siguiente. Si dados x1 y x2 pertenecientes al intervalo i con x1 menor que x2, se verifica que la función evaluada en x1 es menor o igual a la función evaluada en x2, ¿sí? Entonces decimos que la función es creciente, ¿sí? En ese intervalo. Después decimos que f es estrictamente creciente en el intervalo i igual a ab si dados x1 y x2 pertenecientes al intervalo i con x1 menor que x2, se verifica que la función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2. ¿Sí? Date cuenta que se diferencian en esto, ¿sí? Antes era menor o igual y ahora es menor, ¿sí? Bien, como siempre, ¿sí? Ejemplos. Mira, acá pongo una función, ¿sí? Que tiene como dominio, ¿sí? O digamos, como conjunto de salidas, ¿sí? ¿Sí? A un intervalo cerrado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de cerrado? ¿Sí? Bueno, me refiero a que se incluyen a estos números, ¿sí? Se incluye al número A y se incluye al número B, ¿sí? Otra forma de decirlo, ¿sí? Es el conjunto, digamos, si trabajamos en números reales, ¿sí? Bueno, ¿sí? Es el conjunto de todos los números reales
eh, mayores o iguales que A y menores o iguales que B, ¿sí? Entonces esto me da la pauta de que se incluya el número A y se incluya el número B, ¿sí? Puedes pensar de esa forma, ¿sí? Que va del conjunto AB cerrado, ¿sí? O del intervalo AB cerrado, ¿sí? A los números reales, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿sí? Antes de analizar, ¿sí? El intervalo de crecimiento de esta función, ¿sí? Voy a decir un par de cosas, ¿sí? Primero voy a decir lo siguiente, que en x igual a, ¿sí? F tiene un mínimo absoluto, ¿sí? Fíjate, mira, vos evaluás la función, ¿sí? Suponete, lo evaluás acá y te devuelve esto, ¿sí? Lo evaluás acá, te devuelve esto, lo evaluás acá, te devuelve esto, ¿sí? Lo evaluás acá, te devuelve esto, ¿sí? Evaluala en donde vos quieras, ¿sí? Pero la función nunca va a alcanzar un valor más mínimo que al evaluarla en A, ¿sí? Y acá se ve claramente, ¿sí? La función evaluada en A me da A', ¿sí? La función evaluada en este me da, suponete, este, ¿sí? La función evaluada acá, ¿sí? Me da esto, ¿sí? Entonces, la función nunca alcanza un valor más mínimo que al evaluarla en A, ¿sí? Evaluar en cualquier otro punto, ¿sí? Y te va a dar algo más grande que al evaluarla en A, ¿sí? A eso, digamos, a lo que me refiero, ¿sí? No sé si lo expliqué bien, ¿sí? Pero igual en el gráfico te das cuenta, ¿sí? Que x igual a es un mínimo absoluto, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y lo mismo sí pasa en B, ¿sí? En B f tiene un máximo absoluto, ¿sí? ¿Sí? Y evaluar en donde vos quieras, ¿sí? Pero la función nunca te va a devolver un valor más grande que al evaluarla en B, ¿sí? Mira, la evaluás, suponete acá, más o menos, ¿no? Te devuelve esto, ¿sí? La evaluás acá, bueno, la evaluás acá si querés, y te devuelve esto, ¿ves? ¿Sí? La función nunca va a obtener un valor más grande que al evaluarla en B, ¿sí? Entonces estamos hablando de... Entonces ahí podemos decir, sí, que B es un máximo absoluto, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a analizar, ¿sí? Esta función, ¿sí? Con la definición, ¿sí? Intervalo de crecimiento y intervalo... Bueno, sí, con la definición de intervalo de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si yo tomo como intervalo a esto, ¿sí? Digamos, a esto que está acá, ¿sí? Lo pongo así entre paréntesis, ¿sí? ¿Por qué sí lo pongo entre paréntesis? Porque estoy dando la pauta de que no incluya B y que no incluya A, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque me lo dice la definición, ¿sí? La definición siempre se trabaja en un intervalo como, en un intervalo abierto, ¿sí? Y si ahora acá yo pongo corchete, ¿sí? Estaría trabajando en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces estaría alterando la definición, ¿sí? Perfecto. Entonces trabajamos en un intervalo cerrado, ¿sí? Perfecto. Y ahora acá marco dos puntitos, ¿sí? Mira, x1 y x2, ¿sí? Perfecto. Esto para trabajar al principio, ¿sí? X1 claramente, ¿cómo es? Es menor que X2, ¿no? Se ve claramente, ¿no? X1 es menor que X2. Perfecto. Y la función evaluada en X1 es menor que la función evaluada en X2, ¿no? Se ve, ¿no? Fíjate, mira. La función evaluada en X1 me devuelve Y sub 1. La función evaluada en X2 me da Y sub 2. Y claramente, ¿cómo? Te das cuenta, sí, que Y sub 2 es más grande que Y sub 1, ¿sí? Entonces acá te puedes pensar lo siguiente, ¿sí? Y sub 2, Y sub 1, ¿sí? Claramente Y sub 2 es más grande que Y sub 1, ¿sí? Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa acá, sí? Fíjate, mira. Ahora trabajo en x sub 3 y en x sub 4, ¿sí? En x sub 3 puedo decir, sí, que es menor que x sub 4, ¿sí? Y fíjate, mira, al evaluar la función en x sub 3 me devuelve y sub 3. Al evaluar la función en x sub 4 también me devuelve y sub 3, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir acá, sí? Que la función evaluada en x sub 3, ¿cómo es? Igual que la función evaluada en x sub 4, ¿sí? Y acá pasa algo similar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir acá, sí? Que f es creciente, ¿sí? ¿Por qué, sí? Porque en el intervalo i puede pasar, sí, o pasa, ¿sí? Acá te das cuenta que pasa, ¿sí? Que a veces la función es igual, ¿sí? Acá me está hablando que es menor o igual, ¿sí? Bueno, acá pasa también, acá pasa que es menor, en el caso uno sí, y en el caso 2 pasa que es igual, ¿sí? Entonces estoy hablando de que en el intervalo i la función es creciente, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿sí? Ahora vamos con el ejemplo 12. Tengo una función que va de a en b, ¿sí? Pero en ese intervalo sí no se incluye a, ¿sí? Pero se incluye a b, ¿sí? Va de ese intervalo a los reales, ¿sí? Perfecto. Como siempre, ¿sí?
¿Qué puedo decir acá? Que en x igual b, f tiene que un máximo absoluto, ¿sí? Te das cuenta, ¿no? Al evaluar la función en b, y claro que b pertenece al dominio, ¿no? Acá puedes decir que el dominio de f va a ser igual a b, ¿no? Pero sin incluir a, ¿sí? Perfecto. En x igual a b, f tiene un máximo absoluto, ¿sí? Al evaluar la función en b, ¿sí? Tengo el valor máximo de la función, ¿sí? ¿Sí? No va a haber otro valor, ¿sí? O digamos, ¿sí? Otro valor de abscisa, ¿sí? En el cual al evaluarla me dé un valor, digamos, más grande que al evaluar la función en b, ¿sí? Ahora mira, en x igual a f no tiene un mínimo absoluto, ¿sí? Vos no puedes decir que en x igual a f tiene un mínimo absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, en x igual a la función ni siquiera existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque a no pertenece al dominio, ¿sí? Entonces acá es cuando se pone este círculo vacío, ¿sí? Este círculo vacío es como, digamos, como que no se incluye, si querés, a ese punto, ¿sí? ¿Sí? Ahí es como que tenés un agujero, ¿sí? Está bien, ¿no? Entonces, en x igual a no, f no tiene un mínimo absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí la función no existe, ¿sí? Bueno, me puedes decir que f evaluada en a es igual a, no sé, acá sería a sub 1, ¿no? A sub 1. ¿Por qué? Porque a no pertenece al dominio, ¿sí? A no pertenece al dominio, ¿sí? Entonces, por eso de entonces, esto que está acá está bien, ¿sí? Bien, lo mismo que antes, ¿sí? Trabajamos con la definición, ¿sí? Y la definición trabaja en un intervalo en un intervalo abierto, ¿sí? Bueno, entonces acá me fabrico un intervalo abierto, ¿sí? Voy a fabricarme el intervalo abierto más grande posible, ¿sí? Entonces, en este caso sería este, ¿no? Y que va de acá hasta acá, ¿sí? Entonces puedo decir lo siguiente, que I es igual a AB, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición trabaja en un intervalo como en un intervalo abierto, ¿sí? Bien. Entonces acá tomo dos puntos por izquierda, ¿sí? X1 y X2, ¿sí? Claramente X1 es menor que X2, ¿sí? Ahora fíjate, mira, al evaluar la función en X1 me devuelve Y1, ¿sí? Al evaluar la función en X2 me devuelve Y2, ¿no? Y claramente Y2 es más grande que Y1, ¿sí? Entonces estoy en condiciones de decir que f es estrictamente creciente, ¿sí? Fíjate, ¿sí? Acá no va a pasar lo que pasó acá, ¿viste? Acá la función tiene una recta horizontal, ¿no? Que siempre tiene el mismo valor, ¿no? Acá no pasa esto, ¿sí? Acá la función es estrictamente creciente, ¿sí? La función siempre, digamos, va aumentando su valor, ¿sí? Su valor en el eje de las ordenadas, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Bien, sí, continúo. Intervalo de crecimiento, ¿sí? Básicamente la misma definición de antes, ¿sí? Solo cambia una cosa nada más. Bueno, mira, decimos que f es decreciente en el intervalo i igual a b, claramente, como dije antes, es un intervalo abierto, ¿no? Si dados x1 y x2 pertenecientes a i, con x1 menor que x2, se verifica que la función evaluada en x1 es más grande o igual que la función evaluada en x2, ¿sí? Después decimos que f es estrictamente decreciente en el intervalo i igual a b, ¿sí? Intervalo abierto, ¿no? Si dados x1 y x2 pertenecientes a i, con x1 menor que x2, se verifica que la función evaluada en x1 es más grande que la función evaluada en x2, ¿sí? Y bueno, claramente lo mismo de antes, ¿sí? Antes era más grande o igual, digo, o igual, ¿sí? Ahora es más grande, ¿sí? Perfecto. Ahora, como siempre, ejemplo, ¿no? Bien. Ejemplo 1, ¿sí? Dice, f es una función que va de a en b, ¿sí? En un intervalo abierto, ¿no? En los reales, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá hice un gráfico, ¿sí? No me interesa, digamos, la fórmula, ¿sí? Esto es un gráfico cualquiera, ¿sí? Que tiene como, digamos, el dominio AB, ¿sí? Sin incluir, ¿no? Perfecto. Entonces acá reglo lo siguiente. F no tiene máximo absoluto y F no tiene mínimo absoluto, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Porque estoy trabajando en un intervalo abierto, ¿no? ¿Sí? Bien.
Entonces acá, bueno, claramente ¿no? En B tengo un agujero y en A tengo un agujero, ¿no? Sí, se ve, ¿no? Tengo un agujero y acá tengo un agujero, ¿sí? En X igual a y en X igual a B. Perfecto. Ahora, como siempre, se agarro dos puntos cualesquiera, ¿sí? Pertenecientes al intervalo I, ¿no? Acá claramente me fabriqué un intervalo I, el intervalo I más grande, ¿no? Que va de acá a acá, ¿sí? Ahí tengo mi intervalo I. Perfecto. Agarro dos puntos cualesquiera, ¿sí? X sub 1 y X sub 2, ¿sí? Claramente X sub 1 es menor que X sub 2, ¿sí? Perfecto. Bien. Ahora mira, la función evaluada en X sub 1 y la función evaluada en X sub 2, ¿sí? Claramente la función evaluada en X sub 1 me da Y sub 1, ¿no? Y la función evaluada en X sub 2 me da Y sub 2. Claramente sí, la función, claramente Y sub 1 como es más grande que Y sub 2, ¿sí? Y sub 1 es más grande que Y sub 2. Perfecto. Ahora vamos con el otro caso, ¿sí? Tomo dos puntos cualesquiera, ¿sí? X sub 3 y X sub 4, ¿sí? Bien, fíjate, mira. En X sub 3 me devuelve Y sub 3. En X sub 4 me devuelve Y sub 3 también, ¿sí? Y fíjate, mira, X sub 3 es menor que X sub 4, ¿sí? Perfecto. Ahora, digo lo siguiente, ¿sí? F evaluada en X sub 3 es igual a F evaluada en X sub 4, ¿sí? Entonces puedo decir lo siguiente, ¿sí? Que F es decreciente, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con otro ejemplo, ¿sí? Dice, F es una función que va de A incluido, ¿sí? Bueno, no, para. F es una función que va del intervalo a b, ¿sí? Incluyendo a A, ¿sí? Y bueno, sin incluir a B, ¿no? En los reales, ¿sí? Bueno, acá claramente sí, F tiene un máximo absoluto en X igual a A, ¿no? ¿Sí? Pero en X igual a B tengo un agujero, ¿no? Porque no me incluya a B, ¿no? Perfecto. Entonces, lo mismo que antes, ¿sí? Acá tomo dos puntos cualesquiera, ¿sí? Pertenecientes a qué? A mi intervalo I, ¿sí? Que me lo voy a fabricar ahora, ¿sí? Mi intervalo I, ¿sí? Como lo dice la definición, trabajo en un intervalo como intervalo abierto, ¿sí? Entonces tomo el intervalo I más grande, ¿sí? ¿Por qué digo esto más grande? Sí, porque claramente podría haber tomado, no sé, hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Bueno, yo quise tomar el más grande, ¿sí? Perfecto. Entonces, tomo dos puntos cualesquiera, ¿sí? X sub 1 y X sub 2, ¿sí? Claramente X sub 1 es menor que X sub 2, ¿sí? Y la función evaluada en X sub 1, ¿sí? Y sub 1, ¿sí? Es más grande que la función evaluada en X sub 2, ¿sí? Y si miras el gráfico así con atención, te vas a dar cuenta que esto siempre se cumple, ¿sí? Entonces estoy en condiciones de decir que F es estrictamente decreciente. Bien, sí, ahora, bueno, por si no lo viste, ¿sí? Em, Claramente sí, en el ejemplo 1 F no tiene máximo absoluto y tampoco mínimo absoluto, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto, sí? Bueno, esto pasa porque estamos trabajando en un intervalo abierto, ¿sí? ¿Sí? Fíjate primero, ¿sí? Voy a decir primero lo siguiente, ¿sí? Primero voy a decir que A es igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Claramente sí, en X igual a, digo, en X igual a, sí, que sería igual a 2, ¿no? Fíjate, mira, en X igual a, que sería igual a 2, ya que A es igual a 2, ¿no? F no existe, ¿sí? Ese símbolo, sí, no existe. Bueno, F no existe, ¿sí? Pero ahora vos me dirás, ¿sí? Bueno, sí, ya que en X igual 2 F no existe, ¿sí? Entonces, bueno, acá digamos, esto sería 2, ¿no? Suponete ahí. En 2 digamos, F, digamos, como tendría, digamos, si existiera, ¿no? La función en 2 tendría un máximo absoluto, ¿sí? Pero ahora vos me dirás, ¿sí? En X igual a, no sé, a ver, 2,1, ¿sí? Que es un valor cercano, así, no es igual a 2, ¿sí? Entonces está bien, ¿sí? Perder ese intervalo. Ahora vos mirás, bueno, entonces ahí F tiene un máximo absoluto, ¿sí? Y eso está mal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque estamos trabajando con números reales, ¿sí? Siempre va a haber un número cercano a, ¿sí? No importa el que vos elijas, ¿sí? Suponete que vos elegís, mira, este, por ejemplo, mira. X igual a 2,00000000001. Suponete que vos escogiste ese valor, si ahora vos me dirás, bueno, este es un valor muy chico y muy cercano a 2, ¿sí? Que pertenece a este intervalo, ¿sí? ¿Cómo sería ese intervalo? Si este intervalo sería de 2 a b, ¿no? Yo solamente definía, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces vos dirías, bueno, entonces en 2,0000001 este número que está acá, ¿no? Entonces vos me dirías, bueno, entonces ahí F tiene un máximo absoluto, ¿sí? Y yo te digo lo siguiente, ¿sí? Estás equivocado, ¿sí?
¿Por qué? Porque estamos trabajando con los números reales, ¿sí? Siempre va a haber un número más cercano a 2, ¿sí? Que el que vos escojas. Suponete que vos ahora escogés 2, no sé, a ver, 1000 ceros y después un 1, ¿sí? Ahora vos me dirás, bueno, listo, entonces ahí f tiene un máximo absoluto, ¿sí? Y yo te digo, te lo vuelvo a repetir, ¿sí? Estás equivocado, ¿sí? Siempre va a haber un número más cercano a 2 todavía, ¿sí? Mucho más cercano, ¿sí? Siempre va a haber un número más cercano a 2, ¿sí? Entonces, al hacer esa observación, ¿sí? Te vas a dar cuenta, ¿sí? Bueno, ya que estamos trabajando en números reales, ¿sí? Que f no tiene máximo absoluto, ¿sí? ¿Sí? No sé si se ve ahí, ¿sí? Y bueno, sí, y esto es análogo, ¿sí? Con b, ¿sí? Se puede darle un valor a b, ¿sí? Por ejemplo, le das, no sé, a ver, 8, ¿sí? Bueno, hacer lo mismo con b, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? F no va a tener mínimo absoluto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso, ¿sí? Cuando se está trabajando en un intervalo cerrado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, f no tiene ni máximo absoluto ni mínimo absoluto, ¿sí? ¿Sí? Bien, ¿sí? Ahora voy rápido, ¿sí? Mira, agrupando todo lo visto, ¿sí? Tengo esta función, f de x igual a x al cuadrado menos 1, ¿sí? Al hacer la gráfica, ¿sí? Te vas a dar cuenta que es algo así, ¿sí? Que tiene las raíces en menos 1 y 1, ¿sí? Ya que 1 al cuadrado menos 1 es 0, ¿sí? Y menos 1 al cuadrado menos 1 es 0, ¿no? Perfecto. Ahora sí, esto vos lo haces a ojo, ¿sí? ¿Sí? Te puedes dar cuenta de esto, ¿sí? Que el dominio de la función son todos los reales, ¿sí? Y el codominio, bueno, el codominio van a ser todos los reales, ¿sí? Con el codominio no hay problema de definirlo, ¿sí? Sí me puede decir que son todos los reales, ¿sí? Ahí no hay problema, ¿sí? Pero el problema está en el dominio, ¿sí? Porque, ¿sí? Fíjate, ¿sí? Yo ahora te doy, por ejemplo, ¿sí? Esta función, f de x igual a x más 9 sobre x menos 1, ¿sí? Esta es una función homográfica, ¿sí? Después vamos a verla. Bueno, ¿sí? Acá claramente x tiene que ser distinto de 1, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque si x fuera igual a 1, ¿sí? Me quedaría en el numerador, ¿sí? Me quedaría 1 más 9, 10, ¿no? Y en el denominador me quedaría 0, ¿sí? Sería 10 dividido 0, ¿sí? Y como vimos antes, ¿sí? Dividir por 0 está mal, ¿sí? No se puede dividir por 0, ¿sí? Es pecado, ¿sí? Entonces vos vas a decir lo siguiente, que el dominio de la función son todos los reales menos el 1, ¿sí? Y el codominio, bueno, el codominio van a ser todos los reales, ¿sí? Ahí no hay problema de definirlo, ¿sí? No hay problema de definirlo, ¿sí? Vos siempre puedes decir que el codominio van a ser todos los números reales, ¿sí? Puedes agarrar, sí, el conjunto de números más grandes, ¿sí? No hay problema. Pero con el dominio no pasa eso, ¿sí? ¿Qué pasa si vos hubieses dicho que el dominio de la función era todos los reales, ¿sí? Y te hubieras equivocado, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces acá sí, abajo te puedes dar cuenta que el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Perfecto, entonces acá le pongo. El dominio van a ser todos los reales. El codominio van a ser todos los reales, ¿sí? Ahora la imagen, ¿sí? ¿Qué era la imagen, sí? Bueno, es, digamos, si vos dibujás un puntito acá, ¿sí? Claramente este puntito va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y, ¿no? Bueno, ¿sí? La imagen de la función son todas esas coordenadas Y, ¿sí? Que toma la gráfica de la función, ¿no? Claramente, ¿sí? La imagen de la función va a ser del menos 1 al más infinito, ¿sí? Incluyendo el menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque al evaluar la función en 0, ¿sí? Sería 0 al cuadrado menos 1, me devuelve menos 1, ¿no? Entonces menos 1 pertenece a la imagen, ¿sí? Ahora fíjate, si que, suponete que trabajas con menos 2, por ejemplo, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente entonces, mira. No, menos 4, por ejemplo, acá hay este ejemplo, ¿sí? Suponete que vos decís, bueno, entonces no me termina de convencer esto, ¿sí? Al ver la gráfica, ¿sí? Esto no me convence. Entonces yo voy a decir lo siguiente. X al cuadrado menos 1 es igual a menos 4, ¿sí? ¿Qué estaría diciendo con esto, sí? Que estaría diciendo que menos 4, ¿qué? Menos 4 pertenece a la imagen, ¿sí? Estaría diciendo eso, ¿sí? Ahora fíjate, mira, despejo esto, ¿no? Paso esto para el otro lado sumando y me quedaría x al cuadrado menos 3, ¿sí? Y como no hay un número real, ¿sí? Que al cuadrado me dé algo negativo, entonces ahí se ve claramente, ¿sí? Que el menos 4 no pertenece al dominio, ¿sí? Digo, no pertenece a la imagen, ¿sí? El menos 4. Entonces ahí te das cuenta, ¿sí? Que la imagen va a ser de menos 1 al más infinito, ¿sí? Este que acá no pertenece, no pertenece, no pertenece, no pertenece, no pertenece, ¿sí? El menos 1 sí pertenece, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Bien, ahora vamos con el conjunto de ceros de la función, ¿sí? Claramente va a tener dos ceros, ¿no? O raíces, que es lo mismo, ¿sí? En menos 1, ¿sí? En x igual a menos 1 y en x igual a 1, ¿sí? Los pongo ahí, ¿sí? Perfecto. Conjunto de negatividad de la función, ¿sí? Bueno, esto está relacionado, digamos, con el dominio, ¿sí? Son, digamos, suponete, ¿no? Lo puedes ver de esta forma, ¿sí? La función evaluada, no sé, en x igual a 1, si querés. Si esto es, suponete, ¿no? Menor que 0, ¿sí? Entonces x1 pertenece
al conjunto, bueno, sí, pertenece, digamos, voy a poner así, ¿no? Al conjunto de negatividad de f, ¿sí? Mira, si f evaluada en x sub 1 es menor que 0, entonces x sub 1 pertenece al conjunto de negatividad de la función, ¿sí? El conjunto de negatividad de la función, ¿sí? Es este, ¿sí? Al evaluar la función en un punto determinado, ¿sí? Si te da negativo, ¿sí? Entonces ahí estás hablando del conjunto de negatividad, ¿sí? Si te da positivo, es decir, ¿sí? Mayor que 0, entonces estás hablando del conjunto de positividad, ¿sí? Si te da igual a 0, bueno, ahí estás hablando de raíces, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces fíjate, mira, acá le evaluar la función desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Sin incluir, ¿no? Desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué sin incluir? ¿Sí? Porque la función evaluada en menos 1 me da 0, ¿sí? Entonces ahí estaría hablando de que la función es igual a 0, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Entonces si la función es igual a 0, ¿sí? Podríamos decir que la función es neutra, ¿sí? Que no es ni positiva y que tampoco es positiva, ¿sí? Entonces, la función no es negativa ni positiva, ¿sí? Y en uno pasa exactamente lo mismo, ¿sí? La función es neutra, ¿sí? Entonces por eso pongo acá paréntesis, ¿sí? Pero en cercanías al menos 1, ¿sí? Sin tocar al menos 1, obviamente, ¿no? Acá estoy trabajando en un intervalo abierto, ¿no? Bueno, ahí sí la función va a ser negativa, ¿no? Fíjate, mira. Me larga, digamos, este punto que está acá, me larga este punto que está, no se puede, acá, ¿no? Estoy trabajando acá, me larga este punto, ¿sí? Estoy trabajando acá, me larga este punto, estoy trabajando acá, me larga este punto, ¿no? Ahí siempre la función va a tomar valores negativos, ¿sí? Ahora, la función va a tomar valores positivos a partir de cuándo, ¿sí? Bueno, del menos infinito, ¿sí? O sea, del menos infinito hasta el menos 1, ¿sí? Y el menos 1 sin incluir, ¿sí? ¿Por qué? Porque en menos 1 la función es igual a 0, ¿sí? Entonces, en menos 1 la función es neutra, ¿sí? Unión, ¿sí? El otro intervalo, ¿sí? Que va del 1 al más infinito, ¿no? Ahí la función va a ser positiva, ¿sí? Fíjate, va a ir creciendo el valor de las abscisas, ¿sí? Del eje X y la función va siendo cada vez más grande, va tomando valores positivos, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve, no? Entonces ahí la función va a ser positiva también del 1 al más infinito, ¿sí? Un intervalo como un intervalo abierto, ¿sí? Ya que no se incluye al 1 y al más infinito tampoco se lo puede incluir, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con el intervalo de crecimiento de la función, ¿sí? ¿Sí? Bueno, acá claramente si la función es creciente del 0 al más infinito, ¿no? ¿Sí? Se ve, ¿no? Mira, vos trazado, mira, valores suponete de acá, ¿no? Este y este, si la función evaluada acá me devuelve esto, y la función evaluada acá me devuelve esto, ¿sí? Y fíjate, mira, claramente acá, digamos, puedes decir que 1 es como menor que 2, ¿no? ¿Sí? Y ahora, la función evaluada en 1 y la función evaluada en 2, ¿sí? La función evaluada en 1, bueno, 1,5, ¿sí? Puedes poner acá, ¿sí? Para ponerlo mejor, ¿sí? Ya que estoy trabajando con este y con este, ¿no? Sería del 1,5 al 2, ¿no? Claramente 1,5 es menor que 2. La función evaluada en 1,5, ¿sí? Que me devuelve esto que está acá, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? Ya que este es un gráfico aproximado, ¿sí? Y la función evaluada en 2 me devuelve esto, ¿no? Claramente, ¿sí? Suponete acá me da 1, ¿no? Y acá me da 3, ¿se ve, no? Me devuelve a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes decir, sí? Que la función evaluada en 1,5, ¿cómo es? Es menor, ¿sí? ¿Se ve, no ahí? Entonces acá estamos trabajando con un intervalo de crecimiento, ¿sí? Acá se ve que la función crece, ¿sí? Entonces el intervalo de crecimiento sería del 0 al más infinito, ¿sí? ¿Por qué no se incluye el 0, ¿sí? Ya que, ¿por qué no se incluye el 0, ¿sí? Eso lo puedes ver de una forma, ¿sí? Con la definición, ¿sí? De intervalo de crecimiento, ¿sí? El intervalo de crecimiento trabaja siempre con intervalos abiertos, ¿sí? Nunca trabaja con intervalos cerrados, ¿sí? Entonces acá trabajamos con el intervalo abierto del 0 al más infinito, ¿sí? Y otra forma de verlo es que no se incluye el 0, ¿sí? Ya que la función evaluada en 0, ¿sí? Me da... la función evaluada en 0 me da menos 1, ¿no? ¿Sí? Perfecto, ¿sí? Y en menos 1, así, este punto que está acá, ¿sí? Este punto que está ahí. Ahí vos me puedes decir, ¿sí? Que la función crece o decrece, ¿sí? Ahí también puedes decir que, hablando, ¿sí? En términos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Ahí puedes decirme que la función es neutra, ¿sí? ¿Sí? Se ve ahí, ¿no? En este punto que está acá, ¿sí? Ahí uno me puede decir que la función crece o decrece, ¿sí? Ahí puedes decirme que la función es neutra, ¿sí? Hablando en términos de crecimiento, ¿sí? O en términos de decrecimiento, ¿sí? Perfecto.
Ahora el intervalo de crecimiento sería de acá, ¿sí? Hasta acá, ¿no? Sería del menos infinito al cero, ¿no? Perfecto. Bien, sí, ahora vamos con otro ejemplo. Tengo una función que va de los reales en los reales, ¿sí? ¿Qué implica esto? Sí, que la función, bueno, acá grafiqué un trozo nomás de la función, ¿sí? Pero voy a decir lo siguiente, mira. La función viene por acá, ¿sí? Y decrece, ¿sí? Viene decreciendo infinitamente para abajo, ¿sí? Y la función de acá también, ¿sí? Va a venir decreciendo infinitamente para abajo, ¿sí? ¿Sí? Y fíjate, ¿sí? Acá tengo un máximo, ¿sí? Acá también tengo otro máximo y acá tengo un mínimo. ¿Se ven ahí? Pero este máximo es más grande que este máximo, ¿no? Entonces acá estamos digamos, en presencia, ¿sí? De un máximo absoluto, ¿sí? Y este máximo, ¿qué pasa con este, sí? ¿Qué nombre le da a este? ¿Sí? Bueno, a este se le da el nombre de máximo local o relativo, ¿sí? ¿Sí? Se ve ahí, ¿no? Este es un máximo, ¿sí? Máximo relativo. Perfecto. Este también, ¿sí? Este es un mínimo, ¿sí? Pero no es el mínimo más mínimo de todos. Esta función no tiene un mínimo absoluto, ¿sí? Tiene un mínimo local, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya que yo estoy diciendo así que este es un máximo absoluto, ¿sí? ¿Por qué digo que este es un máximo absoluto? ¿Sí? Bueno, yo digo lo siguiente, por lo que dije antes, ¿sí? Que la función va a venir decreciendo infinitamente para abajo, ¿sí? Y acá también, sí, la función va a venir decreciendo infinitamente para abajo, ¿sí? Bien, entonces, ahora qué podemos decir, ¿sí? Podemos decir lo siguiente, ¿sí? Como este que está acá es un máximo absoluto, ¿sí? Entonces vos trazas una recta acá, ¿sí? Una recta invisible, ¿sí? ¿Sí ahí, no? Una recta invisible igual a una recta invisible o una recta invisible, ¿sí? Horizontal igual a i igual a 3, ¿no? Perfecto, ¿sí? Si estamos en presencia de un máximo absoluto, ¿sí? Entonces esto me indica que la función nunca va a poder hacer esto, ¿sí? La suponente es lo siguiente, ¿sí? Que voy a ir a hacer así. La función hace lo siguiente, hace algo así. Si la función hace esto que está acá, ¿sí? Mira, todo esto que está acá viene por acá, ¿sí? Después va para arriba, ¿sí? Entonces esto no es un máximo absoluto, ¿sí? Esto sería un máximo local, ¿sí? ¿Sí? Se ve, ¿no? Pero bueno, este no es el caso, ¿sí? Ese no es el caso, ¿sí? Como yo dije antes, ¿sí? La función va a venir decreciendo infinitamente para abajo, ¿sí? Infinitamente para abajo, ¿sí? Entonces, este es eh, un máximo absoluto, ¿sí? O también sí podría pasar el caso, sí, que la función venga así, sí, y venga creciendo así, sí, 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 que crezca infinitamente, ¿no? Pero que nunca toque a esta recta, ¿sí? A la recta igual a 3, ¿sí? Y ahí igual, sí, podríamos decir que esa sería un máximo absoluto, ¿sí? Que nunca la toque, ¿sí? O sea, que la función haga como algo así, ¿no? Se ve, ¿no? Que haga algo así, sí, pero que nunca toque esta recta, ¿sí? ¿Sí? Se ve, ¿no? Bueno, entonces digo lo siguiente, ¿sí? En x igual a 7,5 tenemos un máximo absoluto de f, ¿sí? Y bueno, acá tengo el valor máximo de f, ¿sí? El valor máximo de f, sí, es este, mira. Vos ahora vas a ver, voy a, digamos, acá a dar un punto, ¿sí? Que es este, mira. El 7,5, 3, ¿sí? ¿Sí? Si vos decís que 7,5 es un máximo absoluto, bien, este es un máximo absoluto, ¿no? Entonces 3 es el valor máximo, ¿sí? Cuando digo esto de valor máximo de f, estoy hablando de digamos, ¿cómo decirlo? Eh, la coordenada i, ¿sí? Asociada al máximo absoluto, ¿sí? Listo, ¿sí? Perfecto. Ahora en x igual 3 tengo un máximo local, ¿sí? Como lo dije antes, ¿sí? Tengo un máximo local. Y en x igual 5 tengo un mínimo local, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Bien, ahora vamos a definir bueno, a dar la imagen, ¿sí? La imagen va del menos infinito, ¿no? O sea, del menos infinito, ¿sí? Va de acá, de menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, hasta el 3, ¿sí? Incluyendo al 3, ¿sí? Ya que en 3, ¿sí? Bueno, 3 es la coordenada y, ¿sí? Que está asociada a la coordenada x igual a 7,5, ¿sí? En la cual tenemos un valor máximo, ¿sí? Y un máximo absoluto, ¿sí?
Se ve ahí se ve ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces se entiende lo que es un máximo absoluto, ¿sí? Es el máximo más máximo que hay, ¿sí? Una forma de decirlo así. Y bueno, sí, entonces ahí terminamos.